amigos del canal, bienvenidos una vez más a Todos son herejes. Lo que vamos a revisar el día de hoy es específicamente acciones de abordaje. Acciones de abordaje es una nueva modalidad de juego que viene acompañado de Arcas del Augurio, ¿verdad? La última serie de escenarios de batalla que sacó Warhammer 40.000 para que podamos jugar en lugares más reducidos, en lugares claustrofóbicos que vienen a representar una nave espacial, ¿no es cierto?, que está siendo defendida o atacada por una u otra facción. En este caso, les quiero mostrar cuáles son las reglas básicas para poder jugar reglas de abordaje, considerando que hay algunas diferencias con el clásico juego de Warhammer 40.000. Y la vamos a ir revisando poco a poco. Partamos de la base de que la escenografía está previamente definida. Como podemos ver acá, nosotros tenemos los muros, que son estos que están acá, ¿no es cierto?, separados por pilares. Hay muros más largos, hay muros cortos, hay muros con pilares, muros sin pilares. Y estos te van ensamblando a modo de Lego para que tú puedas ir montando los escenarios que te va pidiendo cada misión, ¿ya? Recordemos que el primero de los libros que salió para acciones de abordaje fue el de Abaddon, que nos traía, ¿no es cierto?, varias misiones para poder jugar, y cada misión trae un montaje distinto, trae objetivos diferentes y una jugabilidad, digamos, que va variando dependiendo de qué es lo que te pide cada misión. Al igual como en el pasado teníamos a Nephilim, que nos daba objetivos progresivos y objetivos de partida, eso también se repite acá. También tenemos este tema básico, ¿verdad?, de, por ejemplo, controlar objetivos, entre otras cosas. ¿Qué hace distinto acciones de abordaje a la jugabilidad anterior? Desde ya nos damos cuenta de que existen, ¿verdad?, estas escotillas que vemos acá, que nosotros podemos abrir y cerrar, dependiendo de qué tan necesario sea para poder desplazarnos a lo largo de la escenografía. Y es súper importante porque hay que realizar ciertas acciones para poder desplazarnos, digamos, a través de ellas. Otra particularidad, como estamos jugando al interior de una nave espacial, el ejército es reducido. Ya no estamos enfocándonos a jugar a ejércitos de 1000 puntos, de 1500 puntos o de 2000 puntos, como es el ideal, ¿no es cierto?, en Warhammer 40.000, sino que estamos abocándonos más a patrullas de abordaje propiamente tal. Y estas patrullas están construidas principalmente por un personaje, que puede ser un HQ, ¿no es cierto? Como por ejemplo, en este caso tenemos a nuestro ya conocido bibliotecario de los Caballeros Grises, y que comúnmente, dependiendo de la configuración que tenga cada ejército, pero en la mayoría, se da el caso de que se compone además por un par de escuadras, comúnmente de tropas, también pueden ser elite, dependiendo de lo que nos permita, ¿no es cierto?, cada facción. Datos que obviamente van a estar actualizados, llámese en los libros, como también en la aplicación de Battlescry, y que también podemos revisar, ¿no es cierto?, en wahapedia.ru, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esta patrulla de abordaje de los Caballeros Grises está compuesta por una escuadra de 5 Terminators y una escuadra de 10 Strike, ¿ya? ¿Qué vamos a ver acá también? Por ejemplo, no estábamos acostumbrados a tener puntos de mando en Nephilim, sobre todo, en la mayoría de las misiones, en cada fase de mando, llámese la fase de mando propia y la fase de mando del oponente. En este caso, las reglas de acciones de abordaje nos dicen que solamente ganamos un punto de mando en nuestra fase de mando. Y además, comenzamos el juego con solamente un punto de mando, ¿ya? No se pagan, por ejemplo, acá rasgos del Señor de la Guerra. Esos quedan absolutamente borrados. Acá lo que tenemos son una serie de rasgos o mejoras, mejor dicho, para nuestros personajes que pueden ser incluidas, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, permite repetir las tiradas para herir, hay otra que mejora los atributos de nuestra arma, hay una que nos permite teletransportarnos, ¿ya? Y esa la vamos definiendo antes de empezar el juego para que nuestro HQ en este caso tenga alguna habilidad que lo diferencie del resto del ejército, considerando que ya no tiene rasgos del Señor de la Guerra. Por lo tanto, no pierdes puntos de mando en esto. Otra característica súper importante es que no puedes ocupar las estratagemas por facción, ¿ya? ¿Por qué no las puedes ocupar? Porque acciones de abordaje te entrega sus propias estratagemas. ¿Y cuáles son estas? La famosa estratagema del reroll, ¿ya? Esta estratagema que nos permite, ¿no es cierto?, repetir
ya sea una tirada para impactar, para herir, de daño, de salvación, avanzar, carga, un chequeo psíquico, un chequeo de rechazar a la bruja, o para determinar, por ejemplo, la cantidad de ataques que puedo hacer con un arma. Otra estratagema que tenemos disponible es la contraofensiva, que es cuando nosotros podemos detener la acción de combate de nuestro enemigo, ¿ya? Esta nos cuesta 2 puntos de mando, a diferencia de la repetición o el reroll que nos cuesta solamente un punto de mando. Y tenemos la estratagema de valor insensato, que en resumidas cuentas, pagando 2 puntos de mando, nos permite poder pasar el chequeo de moral indemnes, ¿ya? Sin correr el riesgo de que vayamos a perder alguna tropa que se nos arranque, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante también nos trae, por ejemplo, acciones de abordaje? El cómo nos vamos a mover, cómo vamos a medir. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos acá ubicados en esta zona unos Blood Leaders que están encargados, ¿no es cierto? Ellos en Warhammer 40K quisiéramos dispararle a estas personas de acá, bueno, ellos no disparan, pero el supuesto de que lo hicieran, ellos dispararían a través de la pared con cierta cobertura, ¿verdad? En este caso no se puede. Pero si ellos quisieran ir a la carga, que eso sí lo pueden hacer ellos, no es solamente como atravesar una pared, como sería tal vez sencillo con otra escenografía. Ellos tienen que desplazarse a través de las escotillas. Y en este caso, por ejemplo, esta escotilla está cerrada. En el supuesto que la escotilla estuviera abierta, ¿verdad? Ellos tendrían que medir, por ejemplo, si se mueven 6 pulgadas, tienen que medir el recorrido que van a hacer para desplazarse. No es que midan 6 pulgadas de aquí directamente. No, eso no se puede hacer. Tienen que medir las 2 pulgadas para acá, las 3 pulgadas para allá y la pulgada que les queda para moverse hacia el otro lado. Entonces, si esta escuadra, por ejemplo, se mueve 6 pulgadas, lo más lejos que va a poder llegar es hasta acá. ¿Okay? Una gran diferencia con 40K, por ejemplo. Otra cosa también importante es qué pasa si nosotros, por ejemplo, estamos ubicados en esta zona y nosotros queremos movernos y la escotilla está cerrada. Al principio de la fase de movimiento, nosotros podemos declarar que esta escotilla se va a abrir, pero la escotilla no se va a abrir sino hasta que termine la fase de movimiento. ¿Eso qué significa? Que tú no puedes atravesar en este turno. Vas a tener que gastar un turno completo, ¿no es cierto?, para que esta escotilla se abra. Al final de la fase de movimiento, esta escotilla se va a abrir, pero como ya finalizó la fase de movimiento, no pueden atravesar. Pero sí quedan, por ejemplo, visibles a tu oponente, o para que, en caso de este caso, puedan manifestarse poderes psíquicos. ¿Por qué? Porque la visibilidad es súper importante en acciones de abordaje. Ellos no pueden declararle carga, por ejemplo, a esta unidad que está acá. Y no es porque no lleguen, no es porque no tengan la distancia correcta, es simplemente porque no la ven. Asimismo, la visibilidad les impediría, por ejemplo, a estos caballeros grises poder manifestar poderes psíquicos contra ellos, aunque la puerta esté abierta, la escotilla. ¿Por qué? Porque su visibilidad, de manera directa, ¿verdad?, si lo vemos acá, no le permitiría hacerlo. No así a este bibliotecario. Él sí ve a una unidad y por lo tanto sí podría manifestar un poder psíquico contra ellos. ¿Okay? ¿Cómo se asignan los ataques? Al igual que con los poderes psíquicos, solo podemos asignar ataques a unidades que son visibles. Y por lo tanto, esta unidad, por ejemplo, es visible para el bibliotecario, pero no es visible para los caballeros grises que están allá. Y este terminato podríamos decir que sí lo ve. Otra cosa súper importante que tiene también acciones de abordaje es que ya no consideramos la miniatura para determinar la visibilidad, sino que consideramos el diámetro de nuestras peanas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta miniatura ve lo que su peana ve. Entonces, en este caso, sí ve, y al igual que este Terminator, sí puede ver a este Bloodletter porque ve su peana, de peana a peana, ¿ya? Eso significa que ciertos accesorios, como por ejemplo este bastón de protección Némesis, sobresale mucho la miniatura. Si el bastón está sobresaliente y nosotros queremos determinar si con eso es visible, no sirve, tiene que ser la peana. Súper importante. Asimismo también, como para poder asignar ataques tenemos que ser visibles, lo mismo con los poderes psíquicos, lo mismo con la carga. El movimiento de escotillas, como dijimos entonces, tiene que ser al inicio de la fase de movimiento, declaramos la acción y al final de la fase de movimiento esta va a quedar abierta. Para cargar tenemos que medir la distancia que recorrería la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Si esta unidad ya es visible, por ejemplo, porque está acá, es visible para este bibliotecario,
La unidad tiene que recorrer esta distancia, pero no podría, por ejemplo, si tuviésemos algún elemento en el camino, tendría que bordearlo. No puede pasar directo, no se mide de manera directa si es que tenemos algún elemento en el camino. ¿Ok? Es como que nosotros tuviéramos este ejército acá y esta unidad acá y nosotros estuviésemos muy atrás. Tendríamos que recorrer todo este tramo. ¿Ok? Para agruparse y hacer movimientos de consolidación, la idea es que cuando estamos cargando, nosotros solamente podemos mandar a combatir a aquellas unidades que estén realmente en la zona de amenaza. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de que las unidades estén agrupadas de esta manera, estas unidades que están aquí atrás no pueden combatir detrás de esta línea porque están pasadas las 2 pulgadas que se consideran como zona de amenaza para poder combatir. Por lo tanto, solo va a combatir en este caso el bibliotecario con los 3 blue letters que están adelante. Y este no puede combatir. Asimismo, tampoco puede recibir daño de ataques. ¿Okay? Entonces, es importante tener en consideración todos estos elementos a la hora de poder jugar patrullas de abordaje. Es importante también considerar que cada movimiento que va uno haciendo en el mapa nos puede ir retrasando, porque yo puedo demorarme 2 o 3 turnos en mover una unidad desde este punto hasta este punto, considerando que voy a gastar un turno completo solamente en abrir la escotilla. ¿Okay? Asimismo también el alcance de los poderes psíquicos. No se va a poder hacer poderes psíquicos si yo estoy detrás de un muro, porque definitivamente no veo la miniatura. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vayamos a combatir? Si esta unidad, por ejemplo, de Caballeros Grises va a combatir con esta, solamente los que estén a 2 pulgadas de la unidad que está enfrente pueden combatir. Y estos que están acá atrás no pueden. A su vez también, solamente ellos pueden recibir el daño. ¿Qué es lo que ocurre si yo, por ejemplo, con un ataque de los Blue Letters elimino a estos Caballeros Grises que están acá? El combate se acaba. El combate se acaba porque ya no hay más miniaturas con las cuales poder combatir. Y por lo tanto, los Caballeros Grises no podrían devolver el ataque a los Blue Letters. Por lo tanto, la proximidad también es un elemento muy importante. ¿Cómo reunimos un destacamento para poder jugar en acciones de abordaje? Podemos tener un Señor de la Guerra o un HQ. Podemos tener hasta 3 tropas y hasta 3 unidades de elite. Ninguna es obligatoria, pero la condición es que no puedo traspasar los 500 puntos. ¿Okay? Las acciones de abordaje inicialmente en el libro, por ejemplo, de Abaddon, al igual que en Nephilim o en acciones anteriores, te hacen tirar un D3 y te permiten jugar, por ejemplo, acciones como acceder a la intersección Primus, barrer las cubiertas, sistemas de tuberías, luchas de poder, etc. Y cada una de ellas va a depender de sus objetivos, cómo se debe ir jugando y también cómo se debe montar la mesa. Súper importante. ¿Qué cosas quedan fuera de acciones de abordaje? Las claves. ¿Qué claves? La clave volar. Al principio se dijo que muchas unidades no iban a poder participar de acciones de abordaje porque tenían la clave volar y esa estaba prohibida. Bueno, pues se actualizó esto y hoy en día sí se puede. Por ejemplo, el comandante Farsight de los Tau, ¿no es cierto?, del enclave Tau, él tiene la clave volar y dijeron que no podía entrar. Él sí puede entrar a las acciones de abordaje, pero su clave de volar no aplica. Él no puede atravesar muros, no puede atravesar escenografía. Asimismo, por ejemplo, no pueden utilizarse el armamento como los lanzamisiles, porque por lógica no puedes lanzar un misil dentro de una nave espacial. Asimismo, aquellas miniaturas con clave monstruo o clave vehículo tampoco pueden participar de las acciones de abordaje, a menos que estas correcciones que publicó Game Korchok en warhammer.community te lo permitan. Como por ejemplo, los ultramarines sí pueden jugar con Guilliman, a pesar de que tiene la clave monstruo, ¿okay? Cosas de ese estilo tienes que ir revisando. Quienes no pueden jugar, por ejemplo, las motocicletas, no pueden entrar las motos de ningún tipo, ¿ya? No puede entrar, por ejemplo, Angron, que para muchos sería un poco ridículo, porque todos sabemos que Angron aparece en uno de los libros y sin embargo, ustedes pueden ver, no cabe dentro de la nave espacial, así es que no puede jugar con Angron.
En definitiva, acciones de abordaje es un 40K reducido. Desde mi perspectiva es una amalgama entre jugar Kill Team, que es una modalidad que veremos más adelante, y jugar 40K como tal. Una partida de abordaje puede durar alrededor de una hora y media como máximo. También se juegan las 5 rondas de batalla con todas sus fases y te permitirá, ¿no es cierto?, juntar puntos de victoria suficientes para poder cumplir con tu objetivo, que es ganar la partida. Déjenme en sus comentarios si quieren saber algo más respecto a acciones de abordaje, si les interesa, por ejemplo, ver reportes de batalla de acciones de abordaje, a propósito de que no hemos encontrado, ¿no es cierto?, en YouTube otros canales que dediquen más tiempo a acciones de abordaje. Nosotros sí nos vamos a tomar el tiempo y vamos a comenzar a mostrar cómo se juega, para que podamos esclarecer dudas que probablemente pueden haber quedado también en este video. ¿Okay? La idea es que también, si quieren saber dónde comprar la escenografía, dónde comprar más miniaturas, cómo armar su ejército, publiquen en los comentarios y nosotros vamos a estar respondiendo lo antes posible. Y lo más importante de todo, si hay un buen lugar para poder descubrir herejes, acciones de abordaje es el lugar. Aquí lo vas a tener cara a cara y lo vas a tener enfrentándote en lugares en los que los herejes no tendrán escapatoria. Así es que, como siempre, déjanos tu like, porque un like siempre es bienvenido.